La mañana en que Clara Mendoza recibió la noticia, el cielo sobre Hermosillo estaba tan gris como su estado de ánimo. Llevaba 3 meses viuda, 3 meses desde que el corazón de Rodrigo decidió rendirse sin previo aviso, dejándola sola con 2 hijos adolescentes y un pequeño negocio de abarrotes que apenas generaba para sobrevivir. Tenía 42 años, pero se sentía de 80. El notario, un hombre delgado con lentes gruesos, había sido claro. Rodrigo había heredado un rancho en las afueras de Caborca, Sonora, propiedad de un tío lejano que nadie conocía realmente. «Es suyo ahora, señora Mendoza», le dijo el notario con expresión neutral. «El rancho San Javier, aproximadamente 50 hectáreas. No tengo más información sobre su estado actual». Clara apenas recordaba que Rodrigo mencionara alguna vez a ese tío, un hombre solitario, sin hijos, que vivió apartado del mundo durante décadas. Ahora ese lugar era suyo, o más bien, era la única cosa que le quedaba además de deudas y una casa modesta en un barrio trabajador de Hermosillo. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Nos encantaría conocerte. 2 semanas después, Clara conducía su vieja camioneta Ford por la carretera que conectaba Hermosillo con Caborca. Sus hijos, Daniela de 17 y Miguel de 14, iban en silencio mirando por las ventanas. El paisaje era árido, despoblado, con cerros pedregosos que se elevaban bajo un sol implacable. Clara apretaba el volante con fuerza, tratando de ignorar el nudo en su estómago. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba verlo con sus propios ojos. Tal vez podría vender el rancho, saldar algunas deudas, darles a sus hijos un pequeño respiro financiero. Después de 2 horas de viaje y otros 30 minutos por un camino de terracería que parecía no terminar nunca, finalmente llegaron. El rancho San Javier era más desolado de lo que había imaginado. La casa principal era una construcción de adobe deteriorada, con el techo de tejas parcialmente colapsado. Había un granero a medio caer, corrales oxidados y vacíos, y una noria seca que gemía con el viento del desierto. Todo estaba cubierto de polvo y abandono. «Mamá, esto es un desastre», dijo Daniela bajando de la camioneta y arrugando la nariz. «Es peor que un desastre», agregó Miguel pateando una piedra. «Esto no vale nada». Clara no respondió. Caminó hacia la casa principal, empujando la puerta de madera que cedió con un crujido inquietante. El interior estaba oscuro y olía a humedad y tiempo. Había muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas, platos sucios en el fregadero, fotografías amarillentas en las paredes. Era como entrar en una cápsula del tiempo, un lugar donde la vida se había detenido hace años. Pasaron la tarde explorando, abriendo habitaciones, revisando armarios. No había electricidad ni agua corriente. Clara se preguntaba cómo alguien pudo vivir así durante tanto tiempo. Al caer la noche, extendieron bolsas de dormir en la sala principal y cenaron sándwiches que habían traído de Hermosillo. El silencio del desierto era absoluto, interrumpido solo por el aullido ocasional del viento. «¿Qué vamos a hacer con esto, mamá?», preguntó Daniela mientras se acomodaba en su bolsa de dormir. «Venderlo», respondió Clara sin dudar. «No tenemos otra opción. Necesitamos el dinero». Pero al día siguiente, mientras inspeccionaban el granero, Miguel notó algo extraño. Una de las tablas del piso sonaba hueca cuando caminaba sobre ella. Se arrodilló y comenzó a golpearla con los nudillos. «Aquí hay algo», dijo mirando a Clara. Entre los 3 levantaron las tablas. Debajo había un espacio, no muy profundo, pero suficiente para ocultar algo. Y ahí, cubierta de tierra y polvo, había una lona verde militar cuidadosamente doblada. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con manos temblorosas, comenzó a desdoblar la lona. Dentro había algo que hizo que su respiración se detuviera.
fajos de billetes. Miles de fajos de billetes de 500 y 1000 pesos, perfectamente empaquetados en bolsas plásticas selladas al vacío. Clara se llevó una mano a la boca, incapaz de procesar lo que veía. Daniela dejó escapar un grito ahogado. Miguel se quedó paralizado, con los ojos como platos. «Dios mío», susurró Clara. «Dios mío, ¿qué es esto?» Sacaron todo con cuidado. Había más lonas, más bolsas, más dinero. Cuando terminaron, Clara se sentó en el piso del granero, rodeada de lo que parecía ser una fortuna. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener uno de los fajos. Daniela comenzó a llorar, no de alegría, sino de miedo. Miguel permanecía en silencio, mirando a su madre esperando que ella supiera qué hacer. Clara cerró los ojos. No era tonta, sabía exactamente de dónde venía ese dinero. En Sonora, especialmente en zonas como Caborca, el narcotráfico era una realidad omnipresente. El tío de Rodrigo debió estar involucrado de alguna manera, o alguien usó su propiedad para esconder el dinero. De cualquier forma, esto era peligroso, terriblemente peligroso. «Tenemos que irnos», dijo finalmente. «Ahora mismo. Volvemos a Hermosillo y olvidamos que vimos esto». «¿Estás loca?», exclamó Miguel. «Mamá, esto podría cambiarnos la vida. Podríamos pagar todo, comprar una casa mejor, que Daniela fuera a la universidad». «Este dinero no es nuestro», respondió Clara con voz firme. «Pertenece a gente muy mala. Si lo tocamos, si alguien se entera, estaremos muertos». «Pero nadie sabe que estamos aquí», argumentó Miguel. «El tío murió hace años. Tal vez quien escondió esto también está muerto. O tal vez regresará a buscarlo», replicó Clara. Pasaron horas discutiendo. Daniela lloraba. Miguel insistía. Clara trataba de pensar con claridad. Finalmente decidieron contar el dinero, solo para saber con qué estaban lidiando. Les llevó toda la tarde. Cuando terminaron, la cifra era imposible de ignorar. 7.300.000 pesos. Era más dinero del que Clara había visto en toda su vida juntos. Esa noche ninguno pudo dormir. Clara se sentó afuera de la casa, mirando las estrellas que brillaban con una intensidad que nunca veía en la ciudad. Su mente era un torbellino. Pensaba en las deudas, en la hipoteca que estaba a punto de perder, en cómo Daniela había tenido que dejar de ir a clases de danza porque no podían pagar la inscripción, en cómo Miguel usaba zapatos 2 tallas más pequeñas porque no había dinero para unos nuevos. Pensaba en todas las noches que había llorado en silencio, preguntándose cómo iba a sacar adelante a su familia sola. Y ahí estaba la respuesta, escondida bajo el piso de un granero olvidado. Pero también pensaba en las noticias que veía cada día: cuerpos encontrados en carreteras, familias desaparecidas, violencia que parecía no tener fin. El narcotráfico no perdonaba. Y si alguien venía a buscar ese dinero, si alguien descubría que ella lo había tomado, su familia completa estaría en peligro. Al amanecer, Clara había tomado una decisión. Regresó al granero donde sus hijos dormían inquietos. «Vamos a quedarnos unos días más», anunció. «Vamos a esperar. Si alguien viene a buscar el dinero, lo sabremos. Si nadie aparece en una semana, entonces pensaremos qué hacer». Miguel sonrió. Daniela parecía aterrada, pero no protestó. Durante los siguientes días, vivieron en una tensión constante. Cada ruido los sobresaltaba. Cada vez que veían polvo levantándose en el camino, se escondían. Clara apenas comía, apenas dormía. Revisaba constantemente por la ventana, esperando ver camionetas negras con hombres armados. Pero nadie vino. Al 5.º día, Clara comenzó a pensar que tal vez, solo tal vez, podían salirse con la suya. Empezó a planear. No podían simplemente aparecer en Hermosillo con 7 millones de pesos.
Eso levantaría sospechas inmediatamente. Necesitaban ser inteligentes, cuidadosos. Usarían el dinero poco a poco, en efectivo, para cosas pequeñas. Nada que llamara la atención. El sexto día, mientras revisaba más a fondo la casa, Clara encontró algo más. En una caja de zapatos, bajo la cama del tío, había un cuaderno viejo. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de anotaciones con letra temblorosa, nombres, fechas, cantidades. Su corazón se hundió al leer. El tío de Rodrigo había sido un cobrador para un cartel local. Durante años, había recogido dinero de diversos negocios en la región. El dinero del granero era producto de esas cobranzas, dinero que nunca entregó porque, según las últimas anotaciones, había decidido retirarse y desaparecer. «Ya no puedo más», decía la última entrada del cuaderno. «Dios me perdone por lo que he hecho. Este dinero está maldito. Quien lo encuentre que tenga más suerte que yo». Clara cerró el cuaderno sintiendo náuseas. El tío de Rodrigo había robado al cartel, y ahora ese dinero estaba en sus manos. Si el cartel descubría que ella tenía el dinero, no importaría que fuera inocente, que solo lo había encontrado por casualidad, la matarían de todas formas. Esa noche reunió a sus hijos. «Nos vamos mañana al amanecer», dijo con voz seria. «Y nos llevamos el dinero, todo. Pero escúchenme bien. Esto tiene que quedar entre nosotros tres. Nunca, nunca le diremos a nadie de dónde salió este dinero. Si alguien pregunta, vendimos el rancho». ¿Entienden? Ambos asintieron, aunque Daniela tenía lágrimas en los ojos. «¿Y si vienen por nosotros?», preguntó con voz temblorosa. «No van a venir», mintió Clara, tratando de sonar convincente. «El tío murió hace años. El cartel probablemente olvidó este dinero hace mucho tiempo, pero Clara sabía que no era tan simple. En el mundo del narco nadie olvida, y 7 millones de pesos no eran poca cosa. A la mañana siguiente cargaron el dinero en la camioneta, oculto bajo mantas y cajas de herramientas viejas. Clara tomó el cuaderno del tío. No sabía bien por qué, tal vez como evidencia, tal vez como advertencia. Antes de partir, prendió fuego al granero. Necesitaba borrar cualquier rastro de lo que habían encontrado. Las llamas se elevaron rápidamente en el aire seco del desierto, consumiendo la madera vieja. Desde la camioneta miraron cómo el rancho San Javier ardía en la distancia. El viaje de regreso a Hermosillo fue tenso. Clara conducía mirando constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver vehículos persiguiéndolos. Pero el camino estaba desierto. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, Clara sintió que podía respirar por primera vez en días. Escondió el dinero en su casa, dividido en varios lugares, debajo del colchón, dentro de cajas, en el ático, en el tanque del baño. No era perfecto, pero era temporal. Durante las siguientes semanas, Clara vivió con un miedo constante. Cada llamada telefónica la sobresaltaba. Cada carro que se estacionaba cerca de su casa la ponía nerviosa. Pero los días pasaban y nada ocurría. Lentamente, comenzó a usar el dinero. Pagó la hipoteca atrasada. Compró comida de verdad, no solo frijoles y arroz. Le compró zapatos nuevos a Miguel. Inscribió a Daniela de nuevo en sus clases de danza. Pero Clara no era ingenua. Sabía que necesitaba un plan a largo plazo. No podía simplemente gastar el dinero sin explicación. Necesitaba legitimarlo de alguna manera. Después de mucho pensar, decidió expandir su pequeño negocio de abarrotes. Compró más mercancía, mejoró el local, contrató a un empleado. En los libros mostraba que el negocio estaba prosperando. En realidad, estaba usando el dinero escondido para financiar todo, pero hacia afuera parecía que simplemente estaba teniendo éxito como comerciante. Los meses pasaron. El miedo se convirtió en cautela, la cautela en una nueva normalidad. Clara seguía siendo cuidadosa.
Nunca gastaba grandes cantidades, nunca llamaba la atención. Daniela volvió a sonreír. Miguel comenzó a soñar con ir a la universidad. La vida, lentamente, comenzaba a parecer posible de nuevo. Pero entonces, casi 6 meses después de encontrar el dinero, algo cambió. Clara estaba cerrando la tienda una tarde cuando un hombre entró. Era alto, de unos 50 años, con ropa casual pero cara. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Se acercó al mostrador con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas tardes, señora Mendoza», dijo con voz suave, demasiado suave. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre sabía su nombre, y había algo en su manera de hablar, en cómo la miraba, que le decía exactamente quién era. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó Clara, tratando de mantener la voz firme. «Me llamo Héctor», dijo el hombre. «Soy un viejo amigo de Esteban Mendoza, el tío de su difunto esposo». El tiempo pareció detenerse. Clara sintió que no podía respirar. Este era el momento que había temido desde el día que encontró el dinero. Habían venido por él. «No conocí mucho al tío Esteban», dijo Clara cuidadosamente. «Mi esposo tampoco. Heredamos su rancho, pero estaba en muy malas condiciones. Hubo un incendio y se quemó casi todo». Héctor asintió lentamente como si ya supiera todo eso. «Qué lástima», dijo. Esteban era un hombre cuidadoso, muy cuidadoso con sus cosas. Tenía el hábito de guardar recuerdos importantes en lugares seguros. Clara tragó saliva. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, cualquier salida. «No encontramos nada de valor en el rancho», mintió. «Solo muebles viejos y basura, por eso lo dejamos quemar. No valía la pena salvarlo». Héctor la observó durante un largo momento. Clara podía sentir su mirada pesando sobre ella, evaluándola, buscando señales de mentira. Finalmente, el hombre sonrió de nuevo. «Entiendo», dijo. «Bueno, si alguna vez encuentra algo que perteneciera a Esteban, algo importante, me gustaría saberlo. Tengo mucho interés en recuperar ciertos objetos sentimentales que le presté hace años». Le entregó una tarjeta con un número de teléfono. «Nada más, sin nombre, sin dirección». «Claro», dijo Clara tomando la tarjeta con mano temblorosa. «Si encuentro algo, le llamaré». Héctor se quedó parado un momento más, como si quisiera decir algo más. Luego simplemente se dio la vuelta y se fue. Clara se quedó inmóvil hasta que lo vio subir a una camioneta negra y alejarse. Solo entonces sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse en el mostrador para no caerse. Esa noche, Clara no durmió. Sabía lo que significaba esa visita. El cartel sabía que ella había heredado el rancho. Probablemente sabían del incendio y sospechaban que ella había encontrado algo. Héctor había sido educado, casi amable, pero ese era solo el primer contacto. Si no estaban convencidos de que ella no tenía el dinero, regresarían, y la próxima vez no serían tan corteses. Durante los siguientes días, Clara vivió en un estado de paranoia constante. Veía sicarios en cada esquina, amenazas en cada mirada. No podía comer, no podía dormir. Daniela notó el cambio en su madre y le preguntó qué pasaba, pero Clara no quiso preocuparla. Ya había puesto a sus hijos en suficiente peligro. Una semana después de la visita de Héctor, Clara tomó una decisión. No podían seguir viviendo así, con el miedo constante de ser descubiertos. Necesitaba hacer algo, algo drástico. ¿Pero qué? No podía ir a la policía. En Sonora, muchos policías trabajaban para los carteles. Denunciar el dinero solo aceleraría su muerte. Tampoco podía devolverlo, porque entonces admitía que lo había tenido todo este tiempo. La respuesta llegó de una fuente inesperada. María,
una de sus clientas más antiguas, mencionó casualmente que su hijo trabajaba en la Ciudad de México para una organización de derechos humanos que ayudaba a personas amenazadas por el crimen organizado, familias que necesitaban reubicarse, cambiar de identidad, empezar de nuevo. Clara sintió una chispa de esperanza. Esa noche, después de cerrar la tienda, llamó al número que María le había dado. Habló con un abogado llamado Fernando Soto, quien escuchó su historia sin juzgar. Cuando Clara terminó, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Señora Mendoza», dijo finalmente Fernando, «su situación es extremadamente peligrosa. Si el cartel sospecha que usted tiene su dinero, no se detendrán hasta recuperarlo. Y cuando lo hagan, no importará que usted sea inocente. La considerarán ladrona y la castigarán». «Lo sé», susurró Clara. «Por eso la llamé. Necesito sacar a mis hijos de aquí. Necesito que estén a salvo». «Podemos ayudarla», dijo Fernando, «pero tiene que entender que esto significa dejar todo atrás. Su casa, su negocio, su vida en Hermosillo. Tendrá que mudarse a otro estado, posiblemente cambiar sus nombres, empezar completamente de cero». Clara cerró los ojos. Era exactamente lo que temía, pero también sabía que era la única opción real. «¿Y el dinero?», preguntó. «El dinero es un problema», admitió Fernando. «No puede llevárselo. Si lo hace y el cartel la encuentra, lo usarán como evidencia contra usted. Recomiendo que lo done anónimamente, tal vez a hospitales o escuelas en pequeñas cantidades que no levanten sospechas». «Pero ese dinero podría darles una vida mejor a mis hijos», protestó Clara. «Ese dinero los matará», respondió Fernando firmemente. «Señora Mendoza, he visto docenas de casos como el suyo. Las personas que intentan quedarse con dinero del cartel siempre terminan mal. Siempre. Su mejor oportunidad de sobrevivir es desaparecer sin él». Clara sabía que tenía razón, pero dolía. Dolía pensar en todo lo que había sufrido, en todas las noches sin dormir, en el miedo constante, solo para tener que renunciar al dinero que podría haber cambiado sus vidas. Durante las siguientes 2 semanas, Clara trabajó en secreto con Fernando. Vendió la tienda a un precio ridículamente bajo, solo para deshacerse de ella rápido. Le dijo a sus hijos que habían recibido amenazas y que necesitaban irse. Miguel protestó, no quería dejar a sus amigos. Daniela lloró durante días, pero Clara fue firme, no tenían opción. El dinero fue más complicado. Clara no podía simplemente depositarlo en bancos sin levantar sospechas, así que, siguiendo las instrucciones de Fernando, comenzó a donarlo. Dejaba sobres con efectivo en buzones de hospitales públicos. Pagaba anónimamente tratamientos médicos de niños enfermos, cuyos casos veía en las noticias. Financiaba becas escolares a través de fundaciones que no hacían preguntas. En 2 semanas, distribuyó casi 5 millones de pesos. Los 2 millones restantes los guardó. No podía deshacerse de todo. Necesitaba algo para empezar de nuevo, para darles a sus hijos una oportunidad. Era un riesgo, lo sabía, pero era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. Finalmente, una noche de lluvia, Clara y sus hijos subieron a un autobús con destino a Guadalajara. Llevaban solo 2 maletas cada uno y documentos falsos proporcionados por la organización de Fernando. En Guadalajara, otra familia los recibió y los ayudó a establecerse. Clara se convirtió en Carmen Ruiz. Daniela ahora era Andrea. Miguel era Diego. Eran una familia de Veracruz que había perdido todo en un huracán y estaba empezando de nuevo. Los primeros meses fueron difíciles. Clara extrañaba su casa, su tienda, la vida que había construido. Sus hijos estaban enojados, resentidos por haber sido arrancados de su mundo. Daniela dejó la escuela temporalmente porque no podía concentrarse. Miguel se metió en peleas en su nueva escuela. Todo era caos.
y dolor. Pero lentamente, muy lentamente, las cosas comenzaron a mejorar. Clara encontró trabajo en una panadería. No era mucho, pero era honesto. Usaba el dinero que había guardado con extrema precaución, solo para emergencias reales. Daniela eventualmente regresó a la escuela y encontró un nuevo grupo de danza. Miguel se unió al equipo de fútbol y empezó a hacer amigos. Pasó un año, luego 2. Clara vivía con el miedo constante de ser encontrada, pero con el tiempo ese miedo se hizo más pequeño, más manejable. Se convirtió en parte de ella, como una vieja cicatriz que duele cuando cambia el clima, pero que ya no controla tu vida. 3 años después de huir de Hermosillo, Clara estaba sentada en un parque en Guadalajara viendo a Miguel jugar fútbol. Daniela estaba a su lado, ahora con 20 años, estudiando enfermería en la universidad. La tarde era perfecta, con el sol filtrándose entre los árboles y el sonido de niños riendo en la distancia. «Mamá», dijo Daniela de repente, «nunca te he preguntado esto, pero ¿te arrepientes de haber encontrado ese dinero?» Clara pensó por un largo momento antes de responder. «Todos los días», admitió finalmente. «Me arrepiento de haberlo tocado, de haberlo contado, de haber considerado siquiera quedármelo. Pero también aprendí algo. Aprendí que el dinero fácil no existe. Todo tiene un precio, y el precio de ese dinero era demasiado alto. Pero nos salvaste», dijo Daniela. «Sacaste a la familia de ahí. Empezaste de nuevo. Eso requirió mucho valor». Clara sonrió, aunque sus ojos estaban húmedos. «No fue valor, mija, fue miedo. Miedo a perderte a ti y a tu hermano. Ese miedo me hizo tomar decisiones que nunca pensé que podría tomar». Esa noche, cuando regresaron a su pequeño apartamento en un barrio tranquilo de Guadalajara, Clara sacó el viejo cuaderno del tío Esteban que había guardado todos estos años. Lo miró por última vez, leyendo las anotaciones de un hombre que había elegido el camino equivocado y había pagado por ello con su alma. Luego salió al patio trasero y lo quemó, viendo cómo las páginas se convertían en cenizas que el viento se llevaba. Era hora de dejar el pasado atrás completamente. Ya no era Clara Mendoza de Hermosillo, era Carmen Ruiz de Guadalajara. Era una madre que trabajaba honestamente, que había cometido errores, pero que había hecho todo lo posible por proteger a sus hijos. Y eso, decidió, era suficiente. Miguel se graduó de la preparatoria con honores. Daniela terminó su carrera de enfermería y consiguió trabajo en un hospital público. Clara, ahora con casi 50 años, abrió su propia panadería con el último del dinero guardado. Un pequeño local que rápidamente se hizo popular en el barrio por sus conchas y pan dulce. 5 años después de huir, una tarde mientras Clara horneaba, entró un cliente que le heló la sangre. Era Héctor, el hombre con la cicatriz en la mejilla. Clara dejó caer la bandeja que estaba sosteniendo, haciendo un estruendo que hizo que todos en la panadería voltearan. Héctor la miró directo a los ojos. Clara esperaba ver reconocimiento, amenaza, violencia, pero en cambio vio algo diferente: cansancio. El hombre se veía más viejo, más frágil. Se acercó al mostrador. «Señora Mendoza», dijo en voz baja. «Mi nombre es Carmen», respondió Clara con voz temblorosa pero firme. «Carmen Ruiz». Héctor sonrió tristemente. «Claro que sí», dijo. «Carmen Ruiz, que hace pan excelente, según me dicen los vecinos». Hubo un momento de silencio tenso. Clara podía sentir su corazón latiendo en su garganta. «No he venido a causarle problemas», dijo Héctor finalmente. «El dinero que buscábamos». «Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Las cosas han cambiado. La gente ha cambiado. Yo he cambiado». Sacó algo de su bolsillo y lo puso sobre el mostrador. Era la tarjeta que le había dado años atrás. «Vine a pedirle que la destruya», dijo.
y a decirle que puede estar tranquila. Ya nadie está buscando ese dinero. Ya nadie le busca a usted. Clara no sabía si creerle. Podía ser una trampa, una manera de hacerla bajar la guardia, pero algo en los ojos de Héctor le decía que estaba diciendo la verdad. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me dice esto? Héctor suspiró. Porque estoy cansado, dijo simplemente. Cansado de la violencia, de la muerte, de perseguir dinero manchado de sangre. Esteban era mi amigo, ¿sabe? Un buen hombre que tomó malas decisiones, igual que yo, igual que todos nosotros en ese mundo. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Usted hizo lo correcto al huir, dijo sin voltear, al empezar de nuevo. Ojalá yo hubiera tenido ese valor hace años. Y luego se fue, desapareciendo en la calle concurrida. Clara se quedó mirando la tarjeta sobre el mostrador durante un largo momento. Luego la recogió, la rompió en pedazos pequeños y la tiró a la basura. Esa noche, por primera vez en 6 años, Clara durmió sin miedo. No sabía si realmente estaba a salvo, si las palabras de Héctor eran verdad o una última mentira. Pero decidió creerle. Decidió que había pagado suficiente por su error, que había sufrido bastante. Los años pasaron y la vida continuó. Daniela se casó con un ingeniero amable y le dio a Clara 2 nietos. Miguel se convirtió en maestro de primaria. La panadería de Clara se expandió y contrató a varios empleados. Se convirtió en un pilar de la comunidad, conocida por su generosidad con los necesitados, siempre dispuesta a dar pan a quien no podía pagar. Nadie en Guadalajara sabía su verdadera historia. Nadie sabía de los 7 millones de pesos que encontró en un rancho olvidado en Sonora. Nadie sabía de las noches de terror, de la huida, del precio que pagó por un momento de debilidad. Pero Clara lo sabía. Y ese conocimiento la hizo más fuerte. Le enseñó que la supervivencia no es solo sobre el dinero o la comodidad. Es sobre tomar decisiones difíciles, sobre proteger lo que realmente importa, sobre tener el valor de empezar de nuevo cuando todo parece perdido. En su 70º cumpleaños, rodeada de sus hijos, nietos y amigos, Clara miró hacia atrás en su vida con una mezcla de pesar y orgullo. Había cometido errores, había tomado riesgos terribles, había puesto en peligro a sus hijos, pero también los había salvado. Los había sacado del infierno y les había dado una oportunidad de vivir vidas normales, seguras, felices. Y al final decidió, eso era lo que realmente importaba. No los millones que encontró y perdió, sino la familia que mantuvo unida contra todas las probabilidades. Esa era su verdadera herencia, su verdadera riqueza. Cuando Clara Mendoza, que el mundo conocía como Carmen Ruiz, cerró los ojos por última vez a los 83 años, lo hizo en paz. A su lado estaban sus hijos, sus nietos e incluso sus bisnietos. Había vivido una vida larga, una vida complicada, una vida marcada por un secreto que llevó hasta su tumba. Pero también había vivido una vida de amor, de sacrificio, de segundas oportunidades. Y en sus últimos momentos, mientras las voces de su familia la rodeaban con cariño, Clara sonrió, porque sabía que al final había elegido correctamente. Había elegido a su familia sobre el dinero. Había elegido la vida sobre la muerte. Y esa había sido la decisión más valiosa de todas.